Coutinho y un acuerdo comercial le dan aire al Barça. El Madrid femenino se juega la Champions y Ceballos parece que se va. Vamos a ello. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este tercer episodio de Revista de Prensa, donde vamos a tratar, pues las noticias que ya he comentado en esa intro del vídeo. Vamos a hablar de Coutinho y los acuerdos comerciales del Barça, vamos a hablar también del Real Madrid femenino y vamos a hablar también de la última noticia o de la última hora del asunto Ceballos. Pero primero vamos a empezar por esa situación económica del Barça, y es que si la semana pasada ya con la victoria se clasificaban para la Champions League, algo que le iba a reportar al club cerca de 70 millones de euros. Además de eso, ayer o antes de ayer creo que fue, se conoció la noticia de Coutinho, de la venta de Coutinho al Aston Villa, que si bien es cierto, el Aston Villa no quiso revelar la cantidad acordada entre ambos clubes, sí que lo hizo el Barça. No sé si es que no se dieron cuenta de lo que dijo el Aston Villa o qué, pero bueno, el club catalán lo hizo público que habían vendido a Philippe Coutinho al Aston Villa por 20 millones de euros, y si bien es cierto que esta operación no le va a suponer al Barça ningún beneficio, sí que va a paliar esos gastos o esa deuda que tiene el club, y es que, si no recuerdo mal, creo que a Coutinho le quedaban como unos 40 millones de euros por amortizar. De ahí a que el Barça le pusiese esa opción de compra al Aston Villa, que al final se ha visto reducida a la mitad, pero bueno, son 20 millones de euros que coges ahora y el sueldo del brasileño que te quitas. Pero, ¿por qué no quise hablar de esta noticia en el momento que salió? Porque además de los 70 millones que decía por clasificarse a la Champions League, y además de este dinero por Coutinho, estaba esperando a que se produjese y se acabase de confirmar la noticia de la que vamos a hablar ahora, y es que se ha conocido, y True Playbook así lo ha publicado en su medio, que el Barça ha vendido el 49% de los derechos, no ni la mitad ni un poco más, sino que el Barça sigue siendo dueño de sus derechos del merchandising. ¿Qué quiere decir esto? Que el Barça ese 49% lo ha vendido por 200 millones de euros a una empresa, a Fanatics, para que, pues que le gestionen y que puedan sacar un rendimiento más alto. Esta es una de esas famosas palancas que comentaba Laporta. El CVC es otra y algo más tendrá guardado el presidente del Barça, pero esta es bastante importante porque, si bien es cierto, quizá puede chocar un poco, porque vender esta parte, pues estás vendiendo por 200 millones de euros, y yo creo que esos 200 millones de euros quizá el Barça los podría generar en los próximos 3 o 4 años, cuando ya ha pasado lo del COVID, ya el club ha empezado a generar por sí mismo y podría llegar a alcanzar esa suma. Si bien es cierto, eso es solo un caso hipotético, lo que es cierto 100% es que el Barça necesita dinero ahora, le van a caer esos 200 millones de euros y eso le va a permitir respirar un poco. Y como decía, 200 millones de aquí, más 70 de Champions, más los 20 de Coutinho, más ahorrarte su salario, pues el Barça está teniendo ahí casi 100 millones de euros, o más de 100 millones de euros, que le van a servir para reducir esas deudas y seguramente para afrontar algún fichaje. No me voy a aventurar en esto, aunque se está hablando mucho de Lewandowski, y quiero no aventurarme porque lo último que he oído, y siempre pasa con el Barça, es que todos los jugadores quieren venir, todos los jugadores se quieren bajar el sueldo para venir al Barça, pero luego al final ninguno acaba viniendo. No como otros equipos que solo van si cobran mucho más. Pero bueno, esto es la prensa del Barça. A lo que quería comentar era estas noticias del club, que son oficiales, que ya son conocidas y que, insisto, le dan un respiro económico al Barça. La siguiente noticia era es referente al Real Madrid femenino. Ya hablé de ese, se generó bastante polémica en ese vídeo también sobre el Madrid-Barça y ese récord de asistencia en el Camp Nou. Os lo dejo por aquí si lo queréis ver. Y ahora voy a hablar otra vez porque el Real Madrid femenino se juega estar el próximo año en la Champions League femenina. El Real Madrid ahora mismo está fuera de puestos de Champions, lucha esa tercera plaza en Liga con el Atlético de Madrid, que está por delante de ellas 2 puntos, pero ¿qué pasa? Que el Madrid recibe al Villarreal, que no se juega nada ya, y el Atlético de Madrid visita el Johan Cruyff, el campo del Barça. ¿Qué pasa? Que el Barça, por supuesto, es el mejor equipo del mundo,
ha ganado todos los partidos, lleva tan solo 10 goles en contra y si todo sigue su curso, el Barça debería ganarle. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid ha sido uno de los pocos equipos que le ha puesto en aprietos al Barça, pero que si no pasase nada raro y además que el Barça femenino en este caso le pasa como el Madrid masculino, que ya comentamos, no puede perder esa intensidad, ese nivel competitivo porque tiene a la vuelta de la esquina la final de la Champions League. Así que veremos si puede ser que reserve a alguna jugadora para evitar lesiones, pero yo creo que la intensidad la deben tener, porque si no es posible que lleguen a la final de Champions y les cueste ganarla o acaben derrotadas. Como digo, el Madrid por su parte recibe al Villarreal, un equipo que, insisto, no se juega nada. Es posible que el Madrid, que es más fácil y más factible que el Madrid gane su partido a quizá que el Barça lo gane, porque insisto, el Atlético de Madrid se juega mucho y ya le puso en problemas al Barça, pero bueno, eso es un partido que se juega mañana a las 12 en España, que estaremos atentos y cuando acabe ya tendremos vídeo comentando las demás noticias del día. Además, me gustaría resaltar la temporada del Real Madrid, aunque esto hablaremos más adelante, a ver si puedo traer algún invitado para que nos comente un poco más del Real Madrid femenino, que es también un tema que quiero abordar para la siguiente temporada, y es que ha cambiado mucho la imagen desde que estaba David Aznar, que por supuesto fue el artífice de mantener al Tacón en Primera División, fue el artífice de meter al Madrid en Champions League en su primer año, pero que este segundo año pues no había empezado bien, y pues lo relevó en su cargo Toril, un Toril que tan solo ha perdido 3 o 4 partidos, todos han sido con el Barça, y tan solo perdió con el Sporting de Huelva. ¿Pero qué le pasaba a este partido? Pues que el Madrid llegaba después de haber jugado 8 o 9 partidos en el mes de marzo y de esos 8 o 9, 4 fueron contra el Barça. Es decir, si tú ya estás jugando cada 3 o 4 días y cada semana prácticamente te estás enfrentando al Barça, ese desgaste es muy alto. ¿Y qué pasó? Pues que cuando llegó a la última etapa del Tourmalet, pincharon con el Sporting de Huelva. ¿Qué pasó más? Que la pasada semana, que era un partido que quizá se preveía que podía ganar porque jugaba en casa del Valencia, pues empataron a 0. El Valencia se jugaba mantenerse en la primera Iberdrola, el Madrid se jugaba pues seguir luchando, estar muy cerca de conseguir el objetivo de entrar a Champions, consiguió un empate, el Atlético de Madrid se distanció en 2 puntos y ahora pues queda todo por decidir en esa última jornada. Una última jornada que bueno, ya tiene al Barça como campeón, a la Real Sociedad como subcampeón y veremos si es Madrid o Atlético de Madrid que entran en esa fase previa de la Champions League. Y ahora ya para acabar este vídeo vamos a hablar del asunto de Ceballos, que ha dado muchas vueltas. Parecía que durante la temporada estaba fuera porque entre la lesión y que Ancelotti no le daba muchos minutos, pues no se le veía demasiado contento al sevillano. Luego empezó a tener minutos y parecía que, ¿por qué no?, era un jugador y es un jugador bastante aprovechable para el Real Madrid, quizá no para ser titular, por supuesto, y parecía que se iba a quedar. De hecho, Ancelotti pues dijo en 2 o 3 ruedas de prensa que él quería contar con Ceballos y así se lo había hecho saber al jugador. Luego algunas publicaciones en redes sociales de Ceballos pues indicaban a que quizás sí se quedaba y esperaba ese año más a ver si jugaba un poco más. Pero ¿qué pasó ayer? Que el bueno de Dani Ceballos publicaba estos stories en Instagram. Bueno, era un vídeo cortito, pero que ya estáis viendo que parece ser que Dani Ceballos está haciendo una mudanza. Y no sé yo si finalmente va a entrar en la lista para el partido del Cádiz, porque sí que es verdad que se perdió el último partido por lesión, y ahora se despiertan todas esas dudas. ¿De verdad se lo perdía por lesión o es que estaba preparándose para, bueno, acabar de firmar todos los contratos y demás con el Betis y ahora hacer esa mudanza? Bueno, lo que se sabe es que es esto, que Dani Ceballos está preparando una mudanza. Yo creo que sí, que va a ser, que por fin va a abandonar el Real Madrid, no porque yo quiera, sino que por fin, porque lleva todo este año y parte del pasado intentando que así fuese, va a poner, creo yo, rumbo al Betis, aunque está por confirmar, y se acabará su aventura del Real Madrid. Yo creo que, como he dicho antes, es un jugador aprovechable, quizá no es mejor ni que Camavinga ni que Valverde y no les va a quitar el puesto, pero un jugador para entrar en rotación, pues sí. Pasa que entiendo que Ceballos está buscando jugar, el Betis no creo que acabe entrando en Champions, pero va a jugar Europa League, va a disfrutar de Europa y veremos si vuelve a rendir a ese nivel que todos conocimos, ¿no? Tanto en el Betis como demostró en algunas etapas o en algunos periodos de la temporada en el Arsenal
y el que ha venido demostrando tanto en la sub-21 o con la propia absoluta cuando ha jugado. Y nada más, hasta aquí este vídeo de noticias. Deja tu like si te ha gustado, coméntame qué opinas sobre lo de Coutinho, ese respiro que ha conseguido el Barça con esa palanca activada por Laporta, y si crees que el Barça se va a dejar para que el Madrid no entre en Champions o el Atlético de Madrid se va a imponer sin más por intensidad y demás, o si finalmente piensas que el Madrid femenino va a entrar. También, y ya por último, ¿crees que Ceballos va a seguir en el Madrid? ¿Tú lo mantendrías? Y nada más, lo dicho, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.